Listo, bueno, entonces muy buenas noches a todos. Bienvenidos pues a esta segunda sesión del taller de escritura y pensamiento creativo. Agradecemos mucho su participación. De verdad pues que sin ustedes esto no tiene como sentido. Y bueno, para no dar muchas vueltas y que tengamos bastante tiempo de trabajo colectivo, entonces voy a iniciar con algunos elementos que les tenemos pues para hoy para pensar en la construcción de los objetivos de investigación creación. Maestra, pasamos por favor. Bueno, la sesión de hoy entonces la vamos a enfocar en una pequeña guía para realizar los objetivos o propósitos de la investigación creación y espero que la mayor parte del tiempo la dediquemos pues a la elaboración o modificación de los propósitos de sus propios proyectos, ¿cierto? Yo quiero hacer una aclaración aquí con esa dualidad de objetivos y propósitos. Por un asunto como de comprensión, pues los llamamos objetivos, pero hay dos razones por las que a mí me gusta llamarlos propósitos y creo que es una convención que se viene gestando también pues como en el mundo de la investigación artística y es que por un lado nos separa, hablar de propósitos nos separa del lenguaje de la ciencia, ¿cierto? Como de la investigación científica, de la cual aunque tenemos pues mucho que agradecerle porque tomamos muchos elementos de ahí, también es importante que desde el mismo lenguaje nosotros nos separemos un poquito para que no haya confusión en que nuestros procesos de investigación no son unos procesos con pretensiones, con las mismas pretensiones pues de la ciencia, ¿cierto? Eso por un lado y por el otro, porque cuando hablamos de propósitos, eh, de alguna manera contemplamos el aspecto experimental de la investigación, creación, ¿cierto? Es decir, un propósito, desde mi punto de vista, es un asunto un poquito más abierto que un objetivo. Vamos a continuar entonces para ver más a fondo este asunto. Bueno, entonces, en términos generales, vamos a decir que el propósito general de nuestra investigación surge de la problematización que hacemos del tema y específicamente de las preguntas que le planteamos a este tema, ¿cierto? Eh, Esto es una cosa que trabajamos en la sesión pasada, esta problematización, y pues que la profesora Viviana muy amplia y muy generosamente nos iluminó pues como con varios elementos a tener en cuenta ahí. Eh, Esta problematización implica entonces una exploración conceptual y una búsqueda de referentes. Aquí hay un asunto que creo que es importante aclarar para ustedes que apenas están empezando en procesos de investigación, creación. Eh, Cuando uno está empezando, uno asume que porque en el formato de investigación le están pidiendo de entrada problema, propósitos, etcétera, esas cosas surgen eh, inmediatamente y que no hay, digamos que deberían salir como de primeras, pero en realidad no es así, ¿cierto? O sea, en realidad uno para poder problematizar bien un tema, pues tiene que buscar referentes, tanto teóricos como artísticos en nuestro caso, ¿cierto? De ambos, o de, pues yo diría que de cualquier tipo que alimente la mirada del problema. Y es muy difícil que sin esta problematización y sin una exploración conceptual o sin una búsqueda de referentes, uno pueda llegar a un propósito claro, ¿cierto? Porque lo que hace los referentes, sean conceptuales o sean artísticos, es que te ayudan a depurar las ideas y a llegar a un punto como de más claridad en yo que puedo proponer que no se haya hecho ya, ¿cierto? Porque
esa primera búsqueda pues también se convierte de alguna manera en una búsqueda de antecedentes, y me aclara la forma en cómo yo voy a enfocar el problema, ¿cierto? Recuerden, hablábamos la vez pasada de lo importante de encontrar mi postura, mi mirada, como de pasar la pregunta de investigación por mi subjetividad. Y pues una subjetividad que tiene un contexto propio, ¿cierto? Una geografía propia, lo cual es muy importante siempre, siempre tener ahí presente. Continuamos, por favor, maestra. Bueno, podemos decir que el propósito general responde a una pregunta sobre todo, ¿cierto? Vamos a ver que en realidad responde a varias, pero sobre todo responde a la pregunta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo que eh, inevitablemente contar en mi propósito general. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cierto? Esa es la pregunta básica. Y ese propósito se convierte de alguna manera como en nuestra brújula del proyecto, ¿cierto? Va a ser el elemento que nos va a guiar en todo el desarrollo del proyecto, ¿sí? Un propósito no es una cosa muerta que uno ya la formula y la deja ahí en el papel, sino que de alguna manera el investigador tiene que estar constantemente revisando sus hallazgos y sus búsquedas a la luz del propósito, ¿cierto? Porque cuando estamos trabajando nos vamos a encontrar muchas cosas, incluso muchas veces vamos a encontrar cosas que pueden ser maravillosas, ¿cierto? Pero que si de pronto nos desvían mucho de nuestro propósito, tal vez no sea el momento de abordarlas, ¿sí? En otras ocasiones, al contrario, lo que pasa es que algo es tan bueno que nos damos cuenta que de pronto nuestro propósito hay que ajustarlo, ¿cierto? Porque no lo habíamos planteado bien y el mismo trabajo nos está mostrando un camino que es más lógico, ¿cierto? Eh, Sin embargo, digamos que en términos generales, ese propósito siempre lo que nos va a ayudar es a revisar, ¿cierto? A revisar y y a mirar que nuestro actuar tenga una lógica, ¿cierto? Que nuestro actuar investigativo. Incluso para el diseño metodológico, que es algo pues que nosotros no vamos a trabajar aquí todavía, pero que se trata pues básicamente de cómo yo voy a hacer mi proceso de investigación, ¿cierto? Y cómo voy a conseguir la información que quiero. Les pongo un ejemplo, por decir algo, alguien se da cuenta que en su trabajo lo lógico es sacar la información de personas, ¿cierto? De conversaciones con personas específicas. Y resulta que esas conversaciones hay que decidir si uno las va a realizar a partir de una entrevista, si las va a realizar a partir como de una observación, etcétera. Y por ejemplo, si uno va a hacer una entrevista, la entrevista uno la debe hacer pensando en el propósito siempre, ¿cierto? En el propósito general, que las preguntas que yo le vaya a hacer al entrevistado de verdad me den información pertinente con respecto al propósito general. Y eso es un ejemplo de cómo el propósito pues es de verdad muy, muy importante como en el desarrollo de toda la investigación. Sigamos, por favor, maestro. Bueno, un rápido repaso de lo que vimos la vez pasada, que hablamos de esta transición del tema al problema. No me voy a detener pues mucho, voy simplemente a nombrar unas de las cosas que hablamos. Hablamos de hacer una acotación del tema de lo macro a lo micro. Hablamos de una documentación inicial sobre el tema para poder tener una postura, ampliar el horizonte eh, conceptual, ¿cierto? Eh, Señalamos la importancia de la identificación del interés personal,
Esto pues fue algo en lo que enfatizamos mucho. Mm, Creo que sobre todo en las investigaciones artísticas eh, es muy, muy importante que uno se pregunte por qué eso le interesa, ¿cierto? Mm, Creo pues que eso, voy a usar una palabra que es muy cliché, que es la originalidad, pero creo que eso es una de de los pasos necesarios para uno poder llegar como a una idea original, a un trabajo original, ¿cierto? Mm, Bueno, hablamos también de la elaboración de preguntas asociadas al interés personal para llegar pues finalmente a la elaboración de un problema de investigación, que puede ser en forma de pregunta, aunque no siempre es así, ¿cierto? Digamos, en las ciencias sociales, si es lo común que te exijan llegar al problema en forma de pregunta. Personalmente a mí me gusta mucho llegar a eso porque me aclara muchas cosas, eh, pero no siempre se llega a eso, no siempre se llega a una pregunta, a veces se llega más como a una, casi que al propósito inmediatamente, ¿cierto? Como un propósito, incluso a veces a una intuición. Maestra, sigamos, por favor. Bueno, entonces, en la sesión pasada nos habíamos quedado, a partir de un ejemplo que habíamos puesto, nos habíamos quedado con este posible problema, ¿cierto? Un problema en forma de pregunta que ya había cumplido con todos los pasos anteriores. ¿Cómo son las formas de la sexualidad que cuestionan los roles sexuales establecidos para la mujer en la cultura colombiana contemporánea, ¿cierto? Entonces es muy importante aquí eh, para identificarlo como un problema de investigación-creación, ¿cierto? Que tenemos un tema que es un tema pues muy transversal a muchas disciplinas, ¿cierto? El tema pues de lo femenino, de los feminismos más bien, ¿cierto? De las resistencias de la mujer en la contemporaneidad. Eh, Sin embargo, nosotros nos estamos preguntando por el cómo y por las formas, ¿cierto? Y eso ya da de alguna Maestro, manera, sí, disculpe, ¿yo puedo interrumpir? claro que sí, Bueno, adelante. buenas noches a todos. Yo quería preguntar, por ejemplo, es que yo de lo que voy entendiendo, digamos, de lo que hemos ido trabajando, es que no se deben dar como por ciertas cosas, como que mi pregunta o mi objetivo o mi problema debe como dejar ese espacio abierto a no, em, como no determinar absolutos, como en esta pregunta, ¿cómo son las formas de la sexualidad que cuestionan los roles sexuales establecidos para la mujer en la cultura colombiana contemporánea? ¿Cómo es posible determinar cómo son las formas de la sexualidad? Porque deben haber infinidad de maneras individuales y personales y al mismo tiempo me pregunto si la pregunta en este caso no debería ser planteada de una manera mucho más general y abierta, como Co- algo así como cuáles serían algunas de las formas de la sexualidad que cuestionan los roles, por los roles, porque no creo que exista como esa posibilidad de entender todas las formas. Ajá, sí, no, está muy bien de hecho tu apreciación. Eh, lo que tú dices es cierto. Hay que tratar de evitar los absolutos, ¿cierto? Eh, Sin embargo, hay un asunto también cuando se trabaja con los propósitos y es que hay que tratar de ser lo más directo posible, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna manera, en esta pregunta se está dando por entendido, ¿cierto? Al ser un proyecto de investigación-creación, de alguna manera se está dando por entendido pues que no es algo que se va a agotar, ¿sí? Sin embargo, me parece muy válido lo que tú estás diciendo, o sea,
el cuestionamiento que tú estás haciendo es muy válido y se podría, de hecho, redactar de esa forma la pregunta y también queda bien, ¿cierto? Incluso podríamos en algún momento decidirnos por esa versión que tú estás proponiendo, ¿sí? Eh, Me parece bien que, por ejemplo, que este ejemplo que tenemos aquí, perdona ahí por la redundancia, sea susceptible de mejoras, ¿cierto? Y me parece muy bien tu inquietud respecto a la pregunta. Yo aquí les quiero, pues ya que Felipe nos hizo, eh, Alfonso Felipe. Alfonso Felipe, ya que Alfonso Gracias. Felipe nos hizo caer en cuenta esto, miren, esto pues lo estamos conversando como como si nosotros lo supiéramos, pues, ¿cierto? Como ya del todo y como si tuviéramos la fórmula, pero no, o sea, en realidad no es así. Nosotros no tenemos una fórmula mm, para hacer, para plantear problemas infalibles, ¿cierto? Ni para plantear eh, propósitos u objetivos de manera infalible. Tenemos unas pistas que creo que nos ayudan mucho y que las vamos a ver más adelante, pero siempre, al menos para mí, de las cosas más difíciles de un proceso de investigación es plantear el propósito. O sea, plantear el propósito ya final sin tenerlo que pulir con toda claridad. Eh, Eso es algo a lo que no se llega de primeras, ¿cierto? Es muy difícil llegar a eso en un solo ensayo, ¿cierto? En una sola vez. Entonces, listo, sí, es válido eso que tú estás diciendo también, Alfonso Felipe. No sé Gracias. si quieras decir algo más o continuamos ahí. No, pues está perfecto, pues lo que también comprendo es que estamos como de alguna manera siendo pioneros de todo este tipo de procesos, ¿no? De alguna Ujú, manera, claro. al aproximarnos desde el arte a estas aproximaciones a la investigación, que si bien como tú dices no son científicas, si quieren dotarse de formalidad para hacer más válidos los procesos. Ujú, claro, exacto. No, pero bueno, ahí hay una cosa que sí hay que aclarar. No es para hacer más válidos los procesos, ojo con eso. La investigación-creación no es una herramienta de validación del arte, ni mucho menos. El arte es lo que es y no necesita que nada lo valide. Listo. La investigación-creación es una forma de crear, como hay muchas otras. Listo. Pero no es un asunto de validación ni de echar carreta pues teórica para que una creación tenga justificación. No. Listo. Y con eso pues sí hay que ser muy claros porque la creación pues no necesita que nada la justifique, uno crea porque sí, ¿cierto? Eh, entonces, en ese sentido, sí hay que ser muy claros, o sea, esto no es no es pues como para hacer cosas y tener con qué fundamentarlas teóricamente, no, es un asunto que es orgánico, que se desarrolla a la par y que es una manera de llegar a la obra, listo, no de justificarla, eso sí pues es importante aclararlo. Eh, bueno, sigamos por favor, maestra, que ahí ya la pregunta empieza. No, dale, en la anterior, por favor. Eso. Mm, la pregunta, yo la voy a diseccionar un poquito, listo, para que vamos entonces identificando elementos. Eh, en uno de esos libros famosos de investigación en ciencias sociales, de un autor pues argentino que es de apellido Sampieri, él cita a otro investigador llamado Kerlinger y menciona entre entre otras características de los objetivos de la investigación, que cuando uno expresa un problema, este debe mostrar una relación clara entre dos variables
entre dos o más variables, ¿cierto? Y bueno, y él propone que debe poderse formular claramente como pregunta, pues sin ambigüedad. Yo ahorita les dije pues que para nosotros no siempre es así. Mm, pero lo que sí les quería mostrar aquí, que para mí sí es muy claro y que es un problema que a veces veo en las propuestas del problema de los estudiantes, es que no están las dos variables, ¿cierto? Sino que cogen una sola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuáles son las dos variables para mí. Una son las formas de la sexualidad que cuestionan los roles sexuales establecidos para la mujer y otras son, pues otra es la mujer en la cultura colombiana contemporánea, ¿cierto? Eh, y esas son las dos variables entre las que yo quiero establecer una relación para mi proceso de investigación. Muchas veces pasa que no se establece la relación y, y el problema queda como cojo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como preguntar cómo son las formas de la sexualidad que cuestionan los roles sexuales establecidos, ¿cierto? Y entonces queda una cosa demasiado abierta que no tiene un objetivo, o sea, que no tiene un norte claro, ¿sí? Porque si ahorita con la pregunta como está planteada, Alfonso Felipe decía, bueno, pero es que ahí todavía hay muchas posibilidades. Imagínense preguntar por las formas de la sexualidad que cuestionan los roles establecidos. O sea, es una cosa infinita, ¿cierto? Entonces, mientras la otra variable nos ayuda es a acotar nuestro problema, ¿cierto? Como a especificar más en dónde es que nosotros queremos trabajar. Esto tiene una ventaja que al principio uno no la ve muy clara, ¿cierto? Uno cree que porque está cerrando el, el, el terrenito, ¿cierto? Y lo está acercando, que ya después no va a tener con qué trabajar. Pero es mentira, o sea, vean, en realidad mientras más específico sea uno, el proyecto se desarrolla con mucha más fluidez y con mucha más tranquilidad. Y por experiencia, pues digo que siempre uno termina encontrando muchísimas cosas con que trabajar, tantas que al final le toca es como parar y empezar a dejar cosas para otro trabajo, porque, porque ya no da, o sea, ya no da para más ni el tiempo, ni el presupuesto, ni nada, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa, como revisar que siempre estén estableciendo esa relación entre dos variables. Y pasemos por favor a la otra maestra. Y estos son los otros elementos que les mencionaba ahorita que debe tener pues un problema y un propósito de investigación, creación, ¿cierto? El primero es el que es el anterior, ¿cierto? El que estaba señalado con ese color eh, salmón, que es, pues, que las formas de la sexualidad que cuestionan los roles establecidos para la mujer, ¿cierto? Pero ¿quién? O sea, ¿con quién vamos a hacer ese trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es esa otra variable, perdón, con la que nos vamos a relacionar? Pues nos estamos enfocando en la mujer, ¿cierto? Porque bien nos podríamos enfocar en cualquier pues cualquier persona que tenga una sexualidad, ¿cierto? Es decir, podríamos hablar digamos, personas de la comunidad LGTBIQ+, o específicamente de un representante de la comunidad, ¿cierto? Eh, entonces, ahí es importante eh, especificar ese quién, ¿sí? Especificar también ese dónde se va a llevar a cabo mi investigación, ¿cierto? Hay que, hay que situar las investigaciones en un contexto específico, que es el contexto en el que yo estoy, ¿cierto? Y aquí hay otra cosa que siento que a veces les juega mucho en contra a los estudiantes, y es que nos han educado en el colegio
con una pretensión de universalidad, ¿cierto? De que tenemos que hacer cosas para que sean universales y de que la ciencia o la investigación, más bien en este caso, tiene que buscar principios universales. Eso es algo que viene de las ciencias naturales y de la investigación en ciencias naturales, pero que es una pretensión que nosotros no tenemos, ¿cierto? Entonces se deja como huérfana el problema y no se especifica dónde se quiere trabajar, pero es más como, más que por un olvido, es como por un deseo de que eso sirva para todo el mundo y que en todo el mundo eh, pueda verse de la misma manera, pero eso no es así, o sea, precisamente lo que nos enriquece son las particularidades de nuestros contextos, de nuestra historia, de nuestra geografía, ¿cierto? Eh, digamos, en este problema que estamos planteando, no sabemos si una de esas formas tenga que ver específicamente con la naturaleza, por ejemplo, ¿cierto? Con la geografía, con la selva, y de eso, pues selva no hay en todas partes del mundo. Entonces, son cosas eh, que es importante, pues es importante situar nuestro problema, ¿cierto? Y finalmente el cuándo, que es, bueno, yo en qué momento de la historia me estoy situando, ¿cierto? Estoy hablando de un asunto actual o estoy hablando de un asunto que fue histórico, ¿cierto? De un asunto que ya pasó. Les pongo un ejemplo pues con eso y es que bueno, en este momento, pues para mucha gente ya se acabó la pandemia, ¿cierto? Hay otros que piensan que todavía estamos en pandemia. Mm, ciertamente, pues la mayoría de la gente actúa como si ya la pandemia hubiera pasado. Eh, y eso no nos inhabilita para plantear un problema que tenga que ver con la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? Eh, así en este momento ya no la estemos viviendo desde algunas perspectivas. Entonces, en ese sentido es importante también plantear el cuándo y son, digamos, las eh, cuatro preguntas que un problema o que un propósito debe tener. Yo, ¿por qué les estoy hablando del problema y el propósito como si fueran lo mismo? Porque básicamente el propósito es el problema, pero redactado ya no en forma de pregunta, sino en pues sin interrogaciones, ¿cierto? Maestra, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, el propósito de investigación, al igual que el problema, ¿cierto? Debe tener estos elementos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Que era el que nos faltaba ahorita, ¿cierto? ¿Para qué voy a hacerlo? Tampoco lo teníamos ahí en la pregunta. ¿Con quién voy a hacerlo? ¿Dónde voy a hacerlo? ¿Y cuándo voy a hacerlo? El cómo y el para qué no lo teníamos planteado en la pregunta porque sería una pregunta gigante, pues cierto. Sin embargo, para el propósito, sí es necesario tenerlo en cuenta en la redacción. Ya vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos elementos. Por favor, pasemos a la otra maestra. Entonces, aquí con el ejemplo que les tenía, eh, vamos a hacer el ejercicio de mirar cada uno de estos elementos. ¿Qué voy a hacer? Visibilizar las formas de la sexualidad que cuestionan los roles establecidos para la mujer en este ámbito, ¿cierto? Pues en el ámbito de la sexualidad. ¿Cómo voy a hacerlo? A partir de un montaje artístico de carácter audiovisual, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a hacer así, pues de carácter audiovisual y no sé qué? Ahí tiene que ver mucho la subjetividad del personaje, ¿cierto? Del artista, pero también, bueno, también la experiencia con la investigación empieza a mostrarle a uno que hay investigaciones que se pueden desarrollar mejor
eh, con ciertos lenguajes, ¿cierto? Y finalmente, pues el otro criterio para mí es la investigación misma, ¿sí? Mm, Voy a darles un ejemplo pues muy bobo, pero que creo que puede ser muy obvio para entender. Si yo quiero hacer un trabajo con personas invidentes, eh, sería un poco ridículo proponer pinturas, ¿cierto? A no ser que las vayan a hacer ellos. Eso ya sería otra cosa. Pero es a lo que me refiero, ¿cierto? Como que la misma investigación, perdón, le da a uno la guía del cómo lo va a hacer, ¿cierto? Eh, Esto es también importante y hay que distinguirlo del qué voy a hacer, que es el para qué voy a hacerlo, ¿cierto? O sea, yo qué quiero lograr con con ese propósito que tengo, ¿cierto? Entonces, en este caso, dijimos, bueno, para dar cuenta de una diversidad sexual existente que desborda las convenciones normalizadoras. Miren, es posible que uno no use todo lo que estamos escribiendo aquí en el propósito, pero eso no les va a sobrar, de verdad no les va a sobrar tener este trabajo hecho, porque los va a guiar en la investigación. Bueno, ¿con quién voy a hacerlo? Pues ya habíamos dicho que con mujeres colombianas, incluso yo puedo decir con mujeres colombianas de tal región o con mujeres colombianas de tal etnia, etcétera, ¿cierto? Eso depende pues de mi interés. Y tenemos también dónde voy a hacerlo, en el municipio de tal o en toda Colombia, sí, etcétera. Depende pues del alcance que ustedes quieran de su trabajo. Y cuándo voy a hacerlo, pues en el caso pues que planteábamos en el ejemplo era pues en la contemporaneidad, ¿cierto? Como en el ahora, en el tiempo actual pues. Eh, Miren, una cosa con el dónde voy a hacerlo que les quiero comentar. No, tenemos también otro prejuicio con la investigación que tiene que ver con esa pretensión de universalidad. Y es que pensamos que más es mejor, ¿cierto? O sea, que para una investigación uno tiene que, digamos, si uno va a hablar con mujeres, tiene que hablar con 100, ¿cierto? Eso de pronto en ciencias sociales, que buscan sacar eh, sí, ciertos, pues, conclusiones con, con tendencia, pues, a lo universal y necesitan que sus muestras sean grandes. De hecho, pues, 100 es muy poquitas y es una muestra de todo el país. Pero, pero nosotros ni siquiera hablamos de muestras, porque es que nuestra pretensión no es sacar una verdad del proceso que estamos haciendo, sino crear una obra de arte. Y en ese sentido, si nosotros hablamos con 6 mujeres y esas 6 mujeres nos dieron suficiente material para trabajar, pues ya es suficiente, ¿cierto? Con eso podemos hacer el trabajo bien. Si pensamos que no, que de pronto todavía me falta material, pues entrevisto otras 4, otras 5, ¿cierto? Pero no es un asunto de cantidad aquí, sino más bien de calidad de la información, ¿cierto? Mm, la idea es que si uno, después de contestar todas estas preguntas, las une una tras otra, debería llegar a un propósito claro y sin ambigüedad, ¿cierto? Debería, en un mundo ideal. Eh, Vamos a ver qué les pasa a ustedes ahorita. Maestra, seguimos, por favor. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que sería el propósito eh, con nuestro, pues con lo que veníamos trabajando y tenemos visibilizar. Ese es un verbo del que ahorita vamos a hablar. Las formas de la sexualidad que cuestionan los roles establecidos para la mujer. Ese es el qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que a mí me interesa? En la cultura colombiana, el dónde, contemporánea, cuándo,
por medio de un montaje artístico audiovisual, ese sería el cómo, que dé cuenta de una diversidad sexual existente que desborda convenciones normalizadoras. Ese sería el para qué, ¿cierto? El único detallito que de pronto no estaba en la pregunta es ese verbo visibilizar, ¿sí? Ese verbo tiene que ver con la pregunta que yo hacía, ¿cómo? ¿Cierto? Porque desde el arte hay que pensar, bueno, antes un paréntesis aquí, los propósitos o los objetivos en las ciencias siempre se redactan eh, iniciando con un verbo, que es como el verbo capital que va a guiar lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Ese verbo es muy importante y toma mucho tiempo escogerlo y toma mucho tiempo llegar a él, ¿cierto? Porque hay que buscar el verbo idóneo para el trabajo que uno está proponiendo. En este trabajo yo me imaginé que yo lo que quiero es que esas formas que están escondidas, ¿cierto? Y a las que no se les ha dado importancia, porque digamos lo, lo de la mujer no es lo dominante en la sociedad, ¿cierto? Y todavía hay mucho tabú y tal. Entonces mi propuesta es que eso sea visible, ¿cierto? Y por eso escogí ese verbo visibilizar. Eh, Sin embargo, el verbo, pues dependiendo de lo que cada uno quiera con su trabajo, pues puede cambiar, ¿cierto? Eh, ¿Alguien tiene como alguna inquietud aquí? Yo, pues, ustedes saben que pueden en cualquier momento hablar, listo. Pero como esto ya es como la constitución como tal del propósito, pues sí quiero preguntar explícitamente si alguien quiere comentar algo o si no, pues seguimos. Bueno, entonces sigamos, por favor, maestra. Eh, Esto ya para terminar, ¿cierto? No, para terminar, no, todavía faltan dos cositas, pero eh, el propósito anterior que estábamos viendo era el propósito general, ¿cierto? Eh, y los propósitos específicos eh, yo pues quería como también darles unas pistas respecto a estos propósitos específicos, porque se tienen como muchas preconcepciones erróneas respecto a ellos, ¿cierto? Se piensa que los propósitos específicos muchas veces son como otros objetivos que yo no alcancé a nombrar en el propósito general, entonces los voy a nombrar en los propósitos específicos, ¿cierto? Como para complementar y que no se vea que estoy dejando por fuera nada, ¿sí? Eso es una cosa que yo leo mucho en los proyectos. Mm, pero los propósitos específicos no son eso, ¿cierto? Los propósitos específicos literalmente son los pasos que si yo los sigo, voy a desarrollar íntegramente el propósito general, ¿cierto? Pero son pasos. Entonces, por eso yo debo buscar eh, una, debo dividir el propósito general en unos pasos lógicos que me permitan llegar a él, ¿cierto? Como concretarlo. Entonces, en este caso, del propósito que acabamos de proponer. Lo primero que yo tengo que hacer, si yo quiero llegar a un montaje artístico que dé cuenta de esas cosas que dije ahí, lo primerito que yo tengo que hacer es indagar sobre esos roles de la sexualidad femenina en la sociedad contemporánea, ¿cierto? Ojo que yo aquí no estoy diciendo hacer entrevistas sobre la sexualidad femenina, ni hablar con mujeres para que me cuenten. Esos son acciones, ¿listo? Y los objetivos o los propósitos no son acciones, ¿cierto? No son acciones. Y les voy a poner el ejemplo que les ponía en la sesión pasada,
para que distingamos un propósito de una acción. Listo. Era un ejemplo muy bobo, pero yo siento que es muy claro, que es el siguiente. Yo digo, yo quiero ser multimillonario. Ese es que el propósito, ¿cierto? Eso no es una acción. Sin embargo, para yo ser multimillonario, ¿qué necesito hacer? ¿Cierto? Ahí sí yo empiezo a listar acciones específicas, ¿cierto? Como por ejemplo, bueno, para ser multimillonario, eh, tengo que, voy a trabajar 10 horas diarias, ¿cierto? Voy a ahorrar la mitad de lo que me gane y finalmente con ese dinero voy a comprar bienes de capital y así voy a llegar a ser multimillonario. ¿Cierto? Pues digamos, esos son las acciones que yo haría para ese objetivo. Pero entonces aquí, volviendo ya pues a los propósitos específicos no son acciones tampoco, ¿cierto? Eh, son propósitos que me van a llevar a desarrollar el propósito general, ¿cierto? Entonces decíamos el primero, el segundo sería identificar, ya recogí la información de las mujeres, ¿cierto? Ya indagué sobre esos roles de la sexualidad femenina en la Colombia contemporánea. Entonces, ¿ya qué voy a hacer? Bueno, ¿yo qué voy a hacer con esa información que recogí? Pues yo me propongo identificar las formas de resistencia específicas en las que las mujeres colombianas, según mi mirada, cuestionan los roles sexuales que les han sido designados socialmente, ¿cierto? Eso no lo saben ellas, eso lo sé yo, ojo con eso, ¿cierto? Eso lo sé yo porque yo soy el investigador y yo soy el que está construyendo aquí una mirada sobre ese asunto, ¿cierto? Soy el investigador y el artista, que esa mirada la estoy construyendo a partir del arte, ¿cierto? Eh, entonces, digamos, listo, yo miré, me informé sobre esos roles, miren que ahí no están, no están todavía eh, discriminados los que son, mm, los que cuestionan esas formas establecidas, ¿cierto? Eso pasa hasta el segundo propósito específico. Y ya una vez identificados entonces esas formas que yo considero que cuestionan los roles establecidos, ya me voy a proponer entonces a llevarlas a un montaje artístico, ¿cierto? Eh, visibilizar estas formas de resistencia en un montaje artístico. Entonces miren que aquí hay una lógica, ¿cierto? Hay una lógica del proceso de investigación en la que si yo sumo esos tres objetivos específicos, esos tres propósitos específicos, voy a desarrollar el objetivo general, ¿cierto? Si yo evalúo aquí esos tres propósitos, digo, sí, listo, eso me lleva a desarrollar mi objetivo general, entonces están bien planteados. Si hay un propósito específico que no te lleva a desarrollar el propósito general específicamente, no tiene por qué estar ahí. Listo. Y no se enreden con el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Eso es metodología, eso es el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Que si voy a tomar fotos, que si no sé qué, que si las mujeres van a escribir, que si van a dibujar, que etcétera. Eh, Eso ya es parte de otro proceso de planeación, que es el de la metodología. Listo. Continuamos, por favor, maestra. Bueno, ahí está el ejemplo que les había contado. Sigamos, por favor, maestra. Y aquí les queríamos presentar algunos verbos asociados a la creación. Esto es una idea pues que surgió
a partir de una conferencia que estábamos viendo en estos días de la Universidad de Uniminuto sobre investigación-creación. Como les decía, lo del verbo es muy delicado, encontrar el verbo que sirve para el propósito de uno es muy delicado. Y no es que no existe una lista de verbos asociados a la creación, ¿cierto? O sea, existe una lista de verbos que se llama la taxonomía de, de Bloom, que son verbos asociados a los procesos de aprendizaje. Y en la investigación tradicional de las ciencias exactas y de las ciencias sociales, se usan esos verbos para plantear objetivos de investigación. Sin embargo, cuando uno se pone a buscar en esos verbos, eh, cuáles le sirven para un proyecto de investigación, creación, se da cuenta que no son muchos, ¿cierto? Que no hay muchos verbos ahí para la creación. Entonces, en la conferencia de la Universidad de Uniminuto, ellos tenían esta idea muy buena de tener como un banco de verbos asociados a la creación. A mí me pareció pues como una idea excelente y por eso la estoy emulando aquí. Y lo que hice fue pues con la maestra como escribir algunos verbos que se nos ocurren que se pueden relacionar con un proceso de creación. Esto obviamente pues está por construir y tendríamos que tener ahí muchos más verbos y ustedes pues están invitados a aportar ahí. De hecho, pues si quieren en este momento y si se les ocurren y quieren decirlos, bienvenidos. Y podemos, yo creo que así terminar esta exposición para hablar de sus problemas y sus propósitos. Que creo que ya no sigue nada, ¿cierto, maestra? Ya es la última diapositiva. Esa es la taxonomía de Bloom, pues para que la conozcan ahí. La encuentran pues fácilmente en internet. Eh, Como ven ahí arriba dice procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. Y bueno, y según la complejidad del trabajo que uno esté haciendo, pues eso debería variar. Estos son ya unas características generales de los propósitos de investigación, creación, para que ustedes las recuerden. La primera es que deben partir del estudio profundo del tema, ¿cierto? Uno no hace un propósito de la nada, que deben ser alcanzables, claros y concretos, ¿sí? Por eso les decíamos, mientras más ustedes lo acoten, mientras más concretos sean, es mejor, ¿cierto? Por eso la inquietud que planteó Alfonso Felipe, pues fue muy pertinente en ese sentido. Lo tercero es que deben ser coherentes entre sí, es decir, el propósito general debe ser coherente con los propósitos específicos y esos entre sí también deben ser coherentes. Y finalmente, y esto también es algo pues que espero que les sirva mucho, es que son una guía, pero que no son inamovibles, ¿cierto? O sea, en un mundo ideal, pues uno tendría su propósito listo y ya nunca más lo modificaría, pero la realidad es que muchas veces el proceso nos hace pulir los propósitos. Y bueno, y eso está bien, no pasa nada, ¿cierto? Lo importante es que haya como una coherencia y una honestidad pues ahí en el trabajo. Y ya eso sí es lo último. Entonces, eh, ¿te parece, maestro, entonces que ya trabajemos con las propuestas de todos los estudiantes, pues de los que quieran, para que hagamos ejercicios? ¿O quieres que hablemos de algunos ejemplos? Pues creo que sería chévere escuchar a los asistentes respecto a cómo pueden proyectar esta presentación, estos elementos en sus propios proyectos, porque bueno, en la primera sesión hacia el final tuvimos también la oportunidad de conocer algunos de las ideas o proyectos que están enmarcados en diferentes
cursos del programa, ¿no? Ya sea en el semillero o en taller integral o proyectos incluso que están fuera del marco del proceso formativo en el programa. Entonces valdría la pena como contextualizarnos un poco respecto al motivo que los tiene aquí y conocer un poco también cuáles son sus propósitos, ¿no? Eso pensaría que sería chévere como para continuar. Sí, súper, listo, maestra, de acuerdo. Entonces los escuchamos. Bueno, también si tienen alguna inquietud, un comentario, pues, cierto, también sobre algo de lo que hablamos, Hola, es profe válido. Andrés, hola, profesora Viviana, hola, compañeros, ¿cómo están? Bueno, voy a Hola, participar. hola, 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 profe. Berlín. Bien, por ahí andaba perdida, profe, también de su grupo de dibujo, porque No, no pero sé, tranquila, de eso hablamos después, no, no, no mezcles estaba, las cosas. estoy con esto del taller integral que me jalo Hágale, de los hágale. pelos. Entonces, bueno, ahora que estamos hablando de los objetivos, me gustaría que vieran mis objetivos y que bueno, sirva también como de un ejemplo y de paso me ayuden a construirlos de mejor manera, a ver si ya al fin me son completamente aceptados. Entonces, me gustaría Claro que compartir sí. pantalla para mostrarles mis objetivos, pero no sé cómo hacer. Eh, Lo podemos hacer, Vivi. ¿Podemos hacer cómo? Claro, No, ya quieres compartir tu pantalla, ¿verdad? Sí, sí, pero no Listo, sé cómo. permíteme ya Ya, te ya, doy ya tienes permiso. permisos para compartir. Listo, dale, gracias. gracias, Ricardo. Ok, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago? En En la la parte parte de inferior, abajo. Ah, perdón, dale, dale. perdón, en la parte inferior de tu pantalla vas a encontrar un icono verde que Sí, dice compartir pantalla. Ahí seleccionas y vas a poder encontrar una ventana que te muestra varias visualizaciones de pestañas. Entonces ahí ya puedes compartir. Muy bien, ahí te estamos viendo. ahí ya están bien. Ok, estos son los propósitos de mi proyecto, pues así lo estoy organizando y quisiera saber pues qué opinan los que ya han estado en el curso y ustedes como profesores. A ver, ¿puedo leerlo o ustedes los van leyendo? ¿Cómo? Sí, Por si favor, quieres leer. léelos. Sí, dale. Propósitos del proyecto. Objetivo general. Crear una instalación interactiva en donde empleando distintas piezas artísticas y un componente de escritura se exhiban obras plásticas, digitales y en texto, audio o video con base en el tema de la interpretación de las imágenes del café, originando la identificación de esta antigua práctica en el espectador dentro de un lugar ambientado con piezas tradicionales de la producción, consumo del café y un intérprete de imágenes del café. Específicos. Diseñar una obra plástica en óleo que muestre la tradición de la producción, consumo e interpretación del café en la región sur de La Guajira. Intervenir digitalmente 30 fotografías de imágenes producidas aleatoriamente por el café dentro de las tazas para ser impresas. Dibujar con tinta de café soluble sobre papel 30 imágenes que hayan sido producidas aleatoriamente por el café dentro de las tazas. Consignar la información obtenida de las entrevistas o intérpretes de las imágenes del café en la región sur Guajira en audio, video o texto, como sea posible según los permisos otorgados por los entrevistados. Esos son mis objetivos generales y específicos. Bueno, yo quisiera escuchar a los compañeros, pues quisiera que el análisis lo hiciéramos juntos, ¿cierto? Entonces quisiera pues que los mismos compañeros que están hoy en la sesión nos ayuden a hacer el análisis de los propósitos que nos trae aquí Werly. Eh, entonces los invito a que ustedes mismos nos digan, bueno, yo pienso que
esto funciona, esto no, que aquí de pronto estoy viendo tal cosa, pero me falta esto. Como quisiera primero escucharlos a ustedes. Hola, soy Alfonso Felipe. Werly, creo que tus propósitos y y los específicos justamente no coinciden con la conferencia que acaba de hacer el maestro Andrés. Digo porque los objetivos pues deben ser como más, como ser una contextualización más concreta a partir del problema, según lo que comprendo y entiendo, y los objetivos específicos no son las cosas que vas a hacer, sino más bien es casi que apoyar el concepto de los propósitos generales, ¿no? Que deben partir del estudio profundo del tema, que deben ser alcanzables, que deben ser coherentes entre sí. Son una guía, pero no son inamovibles. Ahí lo que dice que es que algunas características que tienen los propósitos de investigación, eso sería lo que debería suceder ahí, no que vas a hacer una pintura o un dibujo o algo así. No sé si estoy bien, maestros. Sí, no, bien. O sea, la idea aquí es que entre todos empecemos a hacer este análisis y juntos ir aprendiendo, ¿cierto? Yo pues aprovecho entonces que Alfonso Felipe inició y le voy a hacer una pregunta, no con el ánimo de embalarte ni nada, sino pues con el ánimo de que hagamos el análisis pues de una manera metódica. Y es, bueno, acuérdense que había unos elementos que dijimos que deben ir en el objetivo, ¿cierto? Como el qué, el cómo, el para qué, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, Alfonso Felipe, si tú puedes decirnos en dos frases, ¿cierto? Digamos, en dos líneas, ¿de qué se trata este proyecto? O sea, ¿qué es lo que Werly va a hacer? Pero no el cómo, listo, sino de qué se trata el proyecto. Pues sería visibilizar, o a ver, ¿qué otra palabra podría ser? Ah, exponer, quizás, Ujú. exponer la producción del café en en un entorno, por ejemplo, ahí sería el problema, por ejemplo, en el que la importación de café a Colombia ha afectado a los productores locales, específicamente a los campesinos de tal región específica. Pero eso está ahí Eh, en lo que en ella el nos está siglo, mostrando. en el periodo de pospandemia, por ejemplo, para situarlo, el qué, el cómo, el para qué, dónde, con quién y cuándo. Pero discúlpame, Alfonso Felipe, pero eso que tú estás diciendo, ¿está ahí en lo que ella nos presentó o es como una propuesta que tú le estás haciendo? Em, Sería más una propuesta que yo estoy haciendo. Ya, no, pero, o sea, la idea es ayudémosle a Werly a llegar a lo que ella tiene que llegar. Entonces, lo Crear primero una que yo te preguntaría instalación. es, ¿se identifica el qué? O sea, ¿eres capaz de poner en dos frases de qué se trata ese proyecto? Mm, La verdad no. Listo. ¿Alguien es capaz? Daniela nos está haciendo un comentario en el chat. Dice, visibilizar la práctica antigua del café a través del arte en relación con su producción y consumo en el sur de La Guajira de Colombia en la actualidad.
Siento que ya está recogiendo como algunas palabras que encuentra como en los objetivos específicos y en el general para construir como el objetivo, ¿sí? Eso siento que está haciendo Daniel. Sí, Eh, a- maestra. Algo que yo siento como que podría ser como importante es el asunto de lo que dice Werly respecto a la interpretación de las imágenes del café, o sea, cuál es la práctica que interpreta las imágenes del café o bajo qué contexto ella quiere llegar al asunto de la interpretación de las imágenes del café. De pronto ahí podría estar como un poquito sí, el camino de pronto de lo que ella nos quiere decir. Siento que podría estar en esa frase, o sea, ¿qué se refiere con interpretación de las imágenes del café específicamente? Werly, ¿a qué te refieres? Bueno, la interpretación de las imágenes del café es una manera que yo decidí eh, para nombrar lo que realmente en el mundo esotérico se dice lectura del café. Son predicciones del futuro a través de la borra del café, de la que queda plasmada cuando uno se toma una taza de café y se forman imágenes con ese resto de café en el fondo de la taza. Entonces las personas simplemente ven figuras ahí formadas cuando ya se seca esa borra de café, ya se seca, ahí se forman unas figuras y hay personas que las interpretan, ven el futuro, el pasado, el presente de la persona que se tomó ese café. Listo, bueno, entonces lo de lo de las imágenes en la taza del café, ¿cómo se les llama eso? Mm, los restos, pues, ¿cierto? El café ya Sí, los está, restos le llaman comúnmente borra. la borra, listo. Sí, Eso es eso es lo que realmente te interesa ahí en el proyecto, ¿cierto? sí, Listo. Entonces, aquí hay que empezar a discernir varias cosas y es que hay muchos elementos que están ahí, pero que están de alguna manera un poquito como rellenando el interés principal y el interés principal no tiene el protagonismo que debería tener, ¿cierto? Yo como te que pre- desvían la mirada sí, ok. pero mira, te voy a hacer la pregunta que le hacía ahorita a Alfonso Felipe y es, tú puedes decir en 2 líneas de qué se trata tu proyecto. ¿Puedo intervenir un segundito, maestro Andrés, y con el permiso Claro, de sí, dale. Werly? Sí, claro, Que, compañero. por ejemplo, digamos, los residuos del café que quedan en la taza son como el final de todo el proceso, porque eso debe tener como una tradición de, no sé, alguien le enseñó a leer el café en la taza a la Sí, es una persona que lo tradición. lee. Entonces, digamos, para mí lo importante no sería el resultado, eso sería lo lindo de ver, sería como la parte visual del proyecto, pero sin el sustento de la tradición y de lo que significa y de, digamos, de la región o de la cosa esotérica, como lo llama Werly, yo creo que las solas manchas no son muy importantes sin todo ese contexto, ¿sí? Sí, Entonces, yo lo plantearía más por el lado de, como de esa lectura de de cómo, no sé cómo se llama esa tradición, no sé cómo se transmite, de verdad no sé nada, pero sí creo que es más profundo que las manchas. sí, bueno, para, para hablar un poco sobre esa tradición, yo pienso hacer entrevistas. Acá en el punto 4 de los específicos aparece que lo que voy a hacer es consignar esa información obtenida de las entrevistas que le voy a hacer a los intérpretes de esas imágenes del café en la región sur del Guajira, que es donde conozco personas que lo hacen. Y lo voy a consignar de acuerdo a los permisos que ellos me den, si me permiten en audio, en video o simplemente los consigno en un texto que haría parte también pues de la instalación, estaría por allí. Y eso hablaría de lo que es esa tradición.
Werly, perdón, pero ¿tú para qué quieres entrevistarlos a ellos? Em, bueno, quiero entrevistarlo precisamente por lo que decía el compañero, para contextualizar más las imágenes que voy a intervenir, pues, porque, bueno, yo tengo una compilación de imágenes de la borra del café eh, que he estado realizando desde más o menos desde que comenzó la pandemia. Y bueno, siento que pues basándome en la tradición podría ser como una exposición sobre eso, Ujú. sí, Pero, ¿qué es lo que tú, sobre esa tradición. pero qué es lo que tú quieres con lo de la borra del café? O sea, ¿qué quieres tú hacer con eso? O sea, te estoy preguntando por el qué. ¿Listo? Sí, ¿Qué quiero que las quieres hacer? generaciones sepan que existe esa tradición, quiero que se sepa, quiero que lo sepan. Y bueno, Bueno, pero eso es el para exponiéndolo qué. sí, Eso no es el qué, ese es el para qué. este es el para qué. Sí, porque ¿para qué? Para que lo- las nuevas generaciones conozcan la tradición. Listo. Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? Piénsalo tranquila, o sea, con calma. Porque eso no está en el, yo siento que eso es lo que no está en el Esto es lo que hace propósito falta, general. O sí, sea, tú estás dando mucha información ahí, pero todavía no hay una claridad respecto a qué es lo que quieres hacer. Ahí, mientras lo vas pensando, les recuerdo también un asunto. Recuerden el que siempre debe haber dos variables, ¿cierto? ¿Por qué es que deben haber dos variables? Porque si no, es muy difícil problematizar algo, ¿cierto? O sea, tú tienes una tradición que es importante en la región, ¿cierto? sí, señor, Eh, pero tú no estás problematizando nada sobre esa tradición, ¿cierto? ¿A qué me sí, refiero con problematizar? No es que haya que ponerle pereque ni cuestionarla, ¿cierto? Sino sí, hacerle preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿por qué ha sido importante esta tradición, ¿cierto? sí, Que, señor, que, eh, con qué con qué otras costumbres regionales se relaciona, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, eso es un trabajo que tú tienes que hacer, empezar a hacerle preguntas al tema. Tú tienes Una, el tema claro. El tema es claro. maestro, Sí, por dame un ejemplo, segundo. ok, El tema está claro, ¿cierto? Que es el tema de la lectura de las tazas de café o de la borra del café, como acabas de contar que se llama. Pero hay que hacerle preguntas a ese tema para saber, bueno, qué es lo que yo quiero con ese tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa ahí? Pero que valga la pena investigar también, ¿cierto? Porque si el asunto simplemente es mostrar la tradición, pero yo no estoy haciéndome ninguna pregunta ahí, entonces tampoco es un proyecto de investigación, ¿cierto? Sino que es un proyecto de de gestión solo documentación. creación. cultural. Sí es claro eso. No, O profe, sea, la perdón, interrumpí y no lo escuché. bueno, que si digamos la única intención es comunicar información sobre esa práctica cultural, entonces ahí no hay un problema de investigación, ahí hay un proyecto de gestión cultural, ¿cierto? De que tú quieres eh, Sí, promover información sobre una práctica que es importante en la región. Pero para que haya investigación, debe haber una problematización, ¿cierto? Debe haber una relación de variables, como lo que te decía ahorita, por ejemplo. Bueno, tú empiezas a hacer todas esas preguntas con respecto a la borra del café, ¿cierto? Y digamos que en algún momento te encuentras con que, con que allá, pues no voy a inventar una bobada, ¿cierto? Pero como para explicarme, te encuentras con que
en tu pueblo o en tu cultura, eh, todas las decisiones importantes en la vida se toman con la borra del café, ¿cierto? Sí, Y de pronto ahí uno ya sí puede empezar a hacer una problematización ahí, ¿cierto? Como, bueno, eh, ¿cuáles son, pues como no sé, las tensiones que se crean ahí entre las creencias tradicionales y y las otros discursos como la ciencia, como la política, como etcétera, ¿cierto? No sé, es como algo que se me ocurre, pero lo que quiero decir es que si tú no empiezas a problematizar eso, difícilmente te va a salir un proyecto de investigación y vas a seguir patinando en un asunto que no, o sea, que es más un asunto de gestión cultural, de mostrar sí, algo, ¿cierto? sí. Pero no de hacer con él un proceso de investigación y de encuentro de otras cosas. Y quiero aclarar que es un tema muy interesante, ¿cierto? Porque ahí, lo que tú decías ahorita, pues se ve el pasado, se ve el presente, se ve el futuro, ¿cierto? Sí, Eh, ¿Qué tipo de personas van a señor. eso? O qué tipo de personas se interesan, por ejemplo, por lo de la borra, ¿sí? Sí. Esa tradición, ¿con quiénes se mantiene? ¿Quiénes son las que la mantienen o los que la mantienen? ¿Cierto? Que Sí, hay, esas preguntas sí me las he hecho, ¿no? Y sí las tengo pensadas, pues, entrevistar personas, tanto que se optan por ir a leerse el café para tomar decisiones precisamente, o para conocer, por ejemplo, si tienen enemigos o quién es la persona que les está haciendo algún daño. Y frente a eso toman decisiones. Entonces, como que entrevistar también a esas personas que son adictas o amantes de eso para tomar decisiones, como también aquellas que interpretan esas imágenes. Sí, me pareció, yo comencé con esto, profe, porque en un curso que vemos aquí, que se llama Interpretación de las Imágenes del Arte, nosotros ujú. veíamos a Remedios Varo, ¿ya? Y bueno, se me parecen tanto las imágenes que dibujaba, que pintaba Remedios Varo, a las que he encontrado en la borra del café, que yo lo quise, pues yo decía, bueno, pues si el arte es capaz de colocar unas interpretaciones a las imágenes desde un punto de vista artístico, de darle un sentido, una significación a una imagen o a un color, pues también estas personas lo hicieron desde otro punto de vista, ¿no? Ah, pero ahí ya tenemos otra cosa que es muy diferente. Y entonces ahí ya sí empiezas a encontrar un asunto que es muy interesante. Y es que hay una interpretación adivinatoria de la Sí, imagen, ¿cierto? Que es sí, señor. la regular Sí, versus una interpretación artística. así es. Ahí ya hay un problema. O sea, ahí ya hay ahí ya hay una tensión, ¿cierto? Ya hay un problema de investigación, creación. Sí, señor. Pero entonces, pone eso, vamos a hacer un ejercicio. Eso que nos acabas, o sea, ese es tu interés, esa tensión entre esas dos cosas, entre una interpretación adivinatoria, ¿cierto? Que es la que tradicionalmente se le da a la imagen de la borra, y tú quieres proponer una interpretación artística de esas mismas imágenes. Entonces, eso es lo que quieres hacer, ¿cierto? Ese sería el Sí, qué. señor. Entonces, pon eso en dos líneas. Trata de poner eso en dos líneas en este momentico, para Ah, que eso sea el qué quieres tú hacer. Y ese va a ser el núcleo de tu propósito general. Pues, a partir de esta conversación que estamos teniendo, ¿cierto?
No sé pues ya qué variaciones puede haber con tu asesor, tu profesor, Pido la etcétera. ayuda del público. ¿Qué ayudas tiene? ¿Tiene una llamada? Ay, no, no sé, profe. Estoy perdida con eso. Yo sé que a mí, a partir de ahí, pues me llamó la atención porque yo decía, esta gente interpreta las imágenes pues para conocer el futuro y eso. Y aquí me están enseñando interpretación de las imágenes del arte, pero desde una perspectiva artística, ¿ya? Ujú. Pero no sé cómo problematizarlo, ¿no? Pero mira que eso nos empieza a liberar de muchas cosas, Werly. Por ejemplo, eh, a ver, tú hablabas de piezas tradicionales de la producción, consumo del café. Eso tiene que ver con lo de la borra. Pues directamente no, ¿cierto? Directamente no. O Así es. sea, entonces tú ahí ya te estás metiendo en camisa de once varas con cosas que en realidad no tienen que ver con lo que a ti te interesa, ¿cierto? Sí, Eso, por ejemplo, pues ya se puede ir omitiendo. Eh, Tú estás hablando de una instalación interactiva, pero yo no sé por qué interactiva, si hasta el momento lo que tú acabas de decir es que lo que te interesa es hacer una interpretación artística de de esos dibujos de la borra del café, ¿cierto? sí, Que tienen otra función, que es adivinatoria, ¿sí? sí, Entonces, ahí, por ejemplo, que eh, preguntas te tendrías que hacer, pero más adelante, esto no es para el objetivo, ¿cierto? Pero más adelante, como si vas a usar las imágenes de borras reales, pues, o sea, de lecturas reales, y las vas a fotografiar y las vas a interpretar, o si tú misma vas a hacer las lecturas y entonces tú misma vas a elaborar las imágenes. Y cierto, eso ya es un asunto que tú luego vas a ir mirando. Pero me adelanto un poquito a eso, es para que tú veas que eh, si en el objetivo, si en el propósito hay pistas falsas, eso nos empieza a desviar y nos empieza a llevar por lugares por donde no tenemos que ir. Pero lo que es más grave es que nos aleja del tema que realmente nos interesa y que es muy interesante, ¿cierto? Eso que tú planteas de las imágenes de la borra del café, miradas como procesos artísticos y no solamente procesos adivinatorios, ¿cierto? sí, señor. O como las dos cosas, qué sé yo. Eh, eso, eso ya tiene ahí un interés que es, pues que tiene mucha tela para cortar y que no necesita esas otras cosas. Pero entonces trata de poner, o sea, trata de poner en dos frases eso. ¿Qué tú quieres con eso? Piénsalo un ratico y si quieres, ahorita lo vuelves a decir. O si a alguien se le ocurre ya, pues también vale la ayuda pues de los otros. Daniela, que está tan activa en el chat, una propuesta. Pues yo oí algo que dijo Werly que me parece que es importante y es que ella quiere dar a conocer esto a las nuevas generaciones porque ya no lo Ujú, conocen. Creo que ahí hay un tema muy importante, ujú. pero pues claro, mucho más interesante lo de la interpretación. Pero bueno, eso sería parte del para qué y ya luego miramos si eso va o no va, ¿cierto? Pero todavía estamos con el qué. O sea, tengan claro que es que el qué es el núcleo del objetivo. O sea, si uno no tiene claro qué va a hacer, todo lo otro se desbarata, ¿cierto? Porque ni el dónde, ni el cuándo, ni nada del otro tiene sentido si no se sabe primero el qué. Y ese es el que tenemos que aclarar.
Si hagamos el ejercicio, pues les propongo esto. Hagamos el ejercicio en 1 minuto. Cada uno en 2 frases trate de escribir ese qué para Werly. ¿Les parece? Es justo y necesario. ¿Qué piensas, maestra? ¿O te parece que lo hagamos de otra forma? Me parece súper chévere la propuesta porque también nos pone a pensar en nuestros propios proyectos y la forma en cómo podemos también problematizarlos desde acá. Entonces me parece buenísima la propuesta que haces, Andrés. Listo, entonces estoy contando el minuto desde ya, pues. Recuerden que solo el qué, no el objetivo completo, el qué. ¿Qué? Profe, qué pena. Sí, Hola. claro. La pregunta, o sea, el que, pues lo que yo le entiendo a la compañera es que ella quiere visibilizar la práctica de la lectura de la borla, su interpretación y cómo ha sido una tradición que se ha dado a lo largo de los años y que un pequeño grupo aún la sigue manteniendo viva. Porque pues para las nuevas generaciones, si no se da en las casas, pues no se daría, no sería algo visible, ya que desde, como lo tengo yo entendido, pues en la zona del eje cafetero, es pues una tradición un poco ocultista, así lo manejaba mucho. Entonces, yo lo vería como desde ese punto de vista. No sé Bueno, si... María, pero María Adelaida, ¿cierto? Señor, sí, señor. Listo. Muchas gracias, María Adelaida. Bueno, recuerda que ahorita hablamos de esa parte y dijimos que si nos quedamos solo en eso de visibilizar la práctica para que sea conocida, lo que tenemos es un proyecto de gestión cultural, pero no un proyecto de investigación-creación, porque no hay una problematización del tema, ¿cierto? O sea, yo te pregunto a ti, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería la problematización del tema? Pues yo considero que la problematización del tema sería la falta de conocimiento de cómo se interpreta esta práctica. Para mí esa es la problematización principal, porque realmente hasta que usted no ve la práctica en sí, no la entiende. Entonces es más, ese sería como mi punto de vista el problema principal. Como Ok, la pérdida de la tradición, ¿cierto? No, no tanto la pérdida de tradición, porque es que en sí siempre ha sido de un círculo más bien pequeño, porque es una práctica que se pasa oralmente de familia en familia y más de quien quiere pues practicarlo. Es más la interpretación que se le da desde un punto de vista de afuera, porque unos dicen, ¿qué se puede ver ahí? ¿Qué me puede mostrar usted a mí en una simple taza, en un simple residuo? Es más cómo se puede interpretar. Es como por decirle, profe, que yo a él le diga, es que yo en este pedazo de tinta que acaba de salir del lapicero que usted tiene en la mano, le voy a decir qué le va a pasar mañana. Hasta que usted no lo vea, usted no me va a creer. Entonces yo creería que ujú. es más de problematización más que la pérdida de la tradición, porque un pequeño grupo sigue teniéndola ahí a lo largo de los años y por eso es que Werly está tan interesada en ello, porque sigue estando ahí, así sea en un grupo pequeño, que sería el principal foco de ello. O por lo menos lo veo yo así, pero no sé, estoy muy Pero cerrada. entonces tú estás proponiendo que el problema sea es la ambigüedad de la práctica. Sí, yo creería más, porque es que Pues, si nos vamos a la pérdida de tradición, eh, esa tradición es más de preferencia y de gusto. Entonces, pues a nosotros que nos interesan muchos temas en general, la verdad, profe, que nosotros vemos como artistas, como personas en general, vemos muchos temas de donde podamos sacar provecho, que nos enredamos al hacerlo, es otro asunto, pero que vemos muchos, a nosotros si nos dicen en una clase, les vamos a enseñar a leer esto, pues nosotros vamos de cabeza a mirar. Pero si usted se va para la calle y usted le dice a una persona, le voy a enseñar a leer el Cuncho del Café, ¿cómo cree que esa persona va a reaccionar? A uno le va a dar risa, el otro va a decir, no, yo para qué voy a aprender eso, el otro va a decir, ¿a eso qué va a servir? Y una minoría va a decir, sí, hágale, yo aprendo. Entonces, más que la pérdida de tradición es la ambigüedad de la práctica.
Bueno, Es antes de darle la palabra a Silvio, que levantó la mano por ahí hace rato, eh, hay un asunto que me parece chévere del que nos percatemos en este momento, y es que eh, la propuesta de María es válida, ¿cierto? Pero tiene que ver, creo yo, más con tu mirada, María, que con lo que Werly está proponiendo, ¿sí? Porque hasta donde yo le entendí a Werly, su interés es en la imagen como, como ícono, ¿cierto? Pues como elemento interpretable, ¿sí? Las imágenes producto de la práctica, no tanto la ambigüedad de la práctica. Pero esto es algo interesante porque, como les decíamos desde la primera sesión, es que, miren, un mismo tema puede tener, pues puede problematizarse de formas muy diferentes, ¿cierto? Porque ahí viene la subjetividad de nosotros como artistas, y lo que, digamos, lo que llevamos a esa problematización. Cuando señalabas que también se puede hacer, por ejemplo, pensando en la tradición, eso sería más un asunto de memoria, un problema de memoria, y es otro problema y otro proyecto diferente, ¿cierto? Así el tema sea el mismo. Digamos, así el tema siga siendo la borra del café, ese va a ser otro proyecto totalmente diferente. Entonces, tratemos ahí de pensar en eso que Werly nos decía ahorita, ¿cierto? En el interés de ella, de las imágenes que se producen en esa práctica, ¿cierto? Y basándonos en eso, entonces propongamos ese qué, qué quiere ella hacer ahí. O Werly, pues tú misma, espero que estés ahí pensando también y no Aquí esperando. desde el principio del semestre. Listo. Bueno, Silvio tiene la mano levantada. Silvio, adelante. Sí, yo quería comentar un poco acerca de lo que la compañera dijo y considero de que podría estar de la mano con lo que quiere la compañera Welling, porque digamos, para darle, para darle, digamos, un poco de libertad a esa parte visual que ella quiere llegar con lo de la lectura del café, también hay que, digamos, de cierta manera, desatanizar esa práctica, porque hay algo que ocurre con muchas prácticas culturales y es que la religión una vez llegó, cogió, las satanizó y las volvió tabú, ¿cierto? Sí, señor. En- Entonces, creo yo que en parte un poquito de desatanizar para darle libertad al tema de poder concentrarse más en la parte de la interpretación y las imágenes, ¿no? Creo yo. Bueno, pero lo de la desatanización es otra cosa también, ¿no? O sea, es Sí, y otro eso sería, problema, pues, ese sí diferente. sería un grave problema. Nos meteríamos directamente con la iglesia, ¿no? Sobre todo los católicos. Este, bueno, yo lo que quiero, compañeros, digamos más o menos así, pero no sé cómo ordenarlo, es que se vea pues que así como nosotros los artistas le hemos dado una significación a las imágenes para poder interpretarlas y darles de pronto esa parte que nosotros llamamos iconografía, iconología, toda esta parte, una historia, pues estas personas también interpretan, ya sacándolo de ese contexto esotérico o cualquier tipo de palabra que haya sido impuesta como por eso no lo quiero llamar lectura, porque es que no están leyendo nada, están interpretando las imágenes que ven. Si ellos, por ejemplo, ven un perrito, ya eso es un amigo, y de acuerdo como vean la figura del perrito, ellos interpretan ese amigo que va a ser, de acuerdo al lugar donde esté posicionado en el pocillo. Entonces ellos dicen si es pasado, presente, futuro, ya, si va a ocurrir, si ya ocurrió, si esto va a afectar ciertas situaciones.
Entonces, lo mismo yo recuerdo que nos enseñaron a nosotros en esta materia de interpretación de las imágenes del arte. Con respecto a nosotros nos enseñaron mucho sobre Remedios Varo, fue lo que más me quedó. ¿Ya? Entonces, quisiera, no es ponerle esa palabra como desatanizarlo, porque yo creo que ya nos meteríamos mucho como a esa, sí, como a la parte religiosa, y no me quiero meter en esos problemas con ellos, ¿no? Sino más bien como verlo desde el punto de vista artístico y saber que hay unas personas que le dieron una interpretación a las imágenes, pero con otra significación. ¿Ya? Y mostrar esas imágenes, ¿verdad? Al público, porque es que yo les he tomado fotografías ya, como les digo, desde el principio de pandemia yo comencé a fotografiarlas, sobre todo cuando veía imágenes muy claras de nuestra realidad, ¿no? Me refiero a, digamos, que si veía un animal o si podía ver cosas como flores o un avión, cosas así. Y bueno, para poder que las personas las distinguieran bien, yo lo que hice fue que las fui interviniendo colocándoles colores, ¿no? Y ya se pueden ver mejor estas imágenes. Entonces, no sé, simplemente me pareció como muy bonita esta parte de saber que hay unas personas que tienen que esconderse porque interpretan imágenes. Ya. Y tienen que esconderse precisamente de eso, de la sociedad que ha satanizado las cosas, pero no me quiero meter como hasta allá. Yo escribí algo, Dale. a ver qué tal. Visibilizar a través de la recolección de imágenes resultantes de la tradición de la interpretación del café, para visibilizar prácticas ancestrales de magia, pero bueno, eso sobra, en la vida cotidiana de los habitantes de tal lugar que ayudan a su toma de decisiones. La puedes escribir en el chat para que la podamos ver Sí. bien. Voy a escribirla ya. Y Dale, gracias, Alonso. Y Viviana escribió también una en el chat. Maestra, ¿la quieres leer tú? la profe Viviana. Sí. Sí, te estaba escuchando y entonces pensé en esto. Decía, con el verbo que siento que puede estar es conectar o relacionar. Puede ser otro, pero pues es el que se me ocurre ahorita, cualquiera de los dos. La práctica tradicional de la lectura de la borra del café en el sur de La Guajira con la pintura automática, eso ya lo puse ahí como medio random, y eso por lo de Remedios Varo o el surrealismo y su interpretación. Entonces, eso de la pintura automática y el surrealismo no lo está diciendo en ninguna parte como de lo que nos ha propuesto, pero sí lo ha mencionado, lo ha enunciado con sus palabras. Y pensaba yo en la pintura automática justamente por este asunto como con lo inconsciente, ¿no? Y lo consciente, cuando que se hace como a partir de la lectura también de esas acciones mágicas, que tiene que ver como con muchas de esa relación entre el inconsciente y lo consciente, pero pues eso ya es algo que estoy como detectando o estoy como teniendo una intuición, pero no necesariamente tiene que ser eso. Por ahí más o menos lo estoy intentando como proponer. Listo, maestra, muchísimas gracias. Sí, pero al menos vamos sacando basurita de la primera versión, que nos estaba estorbando ahí mucho ciertas cositas y había que empezar ahí a limpiar. Yo también te voy a escribir uno, Werly, y espero pues que también Alonso Felipe esté escribiendo el del. Yo creo pues por un asunto también de practicidad y de que podamos ver los objetivos de otros, no creo que lleguemos a resolver, ¿cierto? El propósito de Werly como tal, pero pues la idea es que ya con las propuestas que le hemos hecho, con
los cuestionamientos que le hemos hecho, tú tengas pues como unos elementos más claros para trabajar en tu propósito. Yo, en términos generales, te aconsejaría pues que en principio lo pongas en términos de las preguntas que yo les mostraba en la presentación, ¿cierto? Como, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿Y dónde lo quiero hacer? ¿Cierto? Si tú te esfuerzas en responder esas preguntas de una forma clara y bien concisa, que, pues, es decir, que no sean como ambiguas, vas a tener unas herramientas mucho más claras, creo yo, para la elaboración de tu propósito, pues teniendo en cuenta también todas estas propuestas y cuestionamientos que te hemos hecho aquí. Sí, señor. Mm, Bueno, Liliana nos pregunta que si puede leer ella los objetivos. Entonces sí, Liliana, dale adelante. Y yo le voy a escribir a Werly también una versión. Recuerda que esto que te estamos proponiendo son como adivinar, o sea, nosotros lo que estamos haciendo, Werly, es adivinar tus intenciones, Sí, pero esas intenciones solo las sabes tú. sí, señor. Entonces, ahora no es que vas a coger estas cosas que te estabas poniendo y ya las vas a convertir en tu propósito, sino que míralas, si quieres las copias, las tienes ahí, pero es muy importante que seas tú la que se pregunte, bueno, yo, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cierto? ¿Qué quiero hacer? Y ojo, que esa pregunta no es por la obra, listo. Es decir, no es por no es por la materialidad de la obra, sí es por la obra obviamente, pero no es por la materialidad específica de la obra, sino por lo que se busca con la obra. Listo. Entonces, eso tenlo ahí muy en cuenta. Profe, con respecto a lo que me está diciendo, es decir, que esta parte donde dice crear una instalación interactiva o simplemente crear una instalación, ya no va, ya no es, porque eso sería la parte material. Eso es de la parte la- material, sí. Eso sería el cómo, más bien, ¿cierto? Sería el cómo. Y con una instalación interactiva bastaría. Yo no tendrías que decir piezas artísticas con un componente de escritura y que se exhiban obras plásticas, digitales, en texto, en audio, en video. Eso todo es metodológico, eso no tiene por qué ir ahí, ¿cierto? Sí, esto. El cómo podría ser una instalación, ¿cierto? Yo no sé si interactiva, pues con eso que tú estás diciendo, no le veo como el porqué a lo interactivo. Bueno, lo que pasa es que eh, alguien, no sé si decir que alguien, o sea, es alguien de acá del curso. Es que cuando estaba haciendo la exposición de, del proyecto, bueno, el profe me recomendó que también podría, dentro de la instalación, colocar, por ejemplo, una persona de las que sabe interpretar las imágenes del café para que las personas entraran y también tuvieran esa oportunidad, ¿no? Entonces, por lógica, debo tener una mesa, ¿verdad? Donde haya café natural que produzca borra con sus tazas, en donde las personas puedan tomarse un cafecito y dejar su borra que le que interpreten el pocillo de café. Entonces, esa sería la parte interactiva, tanto también como dejar el registro de las, mmm, de las entrevistas para que o lo vean o lo escuchen o lo lean, dependiendo de lo que se haga. Eso sería lo interactivo. Mm. Bueno, yo creo que esos ya son pues como elementos que hay que pensar cuando tengas claro lo otro, ¿cierto? Lo importante es Sí, tener claro el qué quieres hacer, porque es que mira,
que ahí ya empieza a haber muchas variaciones precisamente porque no tienes claro el que quieres hacer, ¿cierto? ¿Cómo qué variaciones? Como que, bueno, lo primero que yo preguntaría ahí es, bueno, ¿y ahí dónde queda el arte? ¿Cierto? Con, Sí, con esa lectura, listo. Y si lo que se leen son pinturas, ¿cierto? O sí, sea, si se cambia la cosa y lo que se leen son pinturas, o si esas interpretaciones tú las pintas, o qué sé yo. Pero el problema con eso es que empezamos a hacer como un listado de ocurrencias, ¿cierto? De sí, ocurrencias y con todo el respeto a decir esta palabra, pero para que me entiendan, artistadas, ¿cierto? Que es como sí, lo que uno ve mucho en las exposiciones a veces ay, se me ocurrió esto y me pareció bonito y lo hice. Listo, eso está bien, pero para eso no necesitas un proceso de investigación, creación, ¿cierto? O sí, sea, la propuesta aquí es otra diferente y es tener un proceso de trabajo que nos lleve a una obra que se haga unas preguntas por algún fenómeno, ¿cierto? Pero tú ahí tienes que aclarar ese querer, ese qué quieres, o sea, qué quieres hacer, ¿cierto? sí, Y yo señor. siento que tú ya lo sabes, pero lo tienes que poner en palabras, o sea, pero tú ahorita lo dijiste, tú ahorita dijiste muy claro que querías hacer una interpretación artística de las imágenes de la borra. O sea, ahí Sí, ya está lo que tú quieres hacer. Pues empieza a redactarlo, ¿sí? Y empieza a buscarle los otros elementos al objetivo. Pero mm, eres tú la que tiene que saber hacia dónde ir. Y ya de ahí empiezan las preguntas sobre, bueno, ¿esto cómo se va a hacer? Ya, pues de qué manera va a involucrar la gente o no la va a involucrar, o si tiene sentido hacer esto o no, ¿cierto? Mm, sí, creo que ahí ya muchas cosas se van a empezar a cuestionar, pues también. Voy a parar ahí para que le demos cabida a otras dos personas, no sé si alcancemos.